Hola, bienvenidos a este canal. Continuamos resolviendo el presente examen parcial tomado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en un video anterior ya se ha resuelto el ejercicio número 1. Ahora procederemos a resolver el ejercicio número 2. Ya en nuestra pizarra tenemos pegado el ejercicio número 2 y resolvámoslo. Pongamos entonces parte A, solución. Solución de la parte A. Tenemos un límite a calcular, ¿verdad? Entonces, como no se aprecia muy bien, vamos a copiarlo y tendremos esto, ¿no? El límite, cuando x tiende a pi tercios, de la función 2 veces seno de x más 2 veces coseno de x menos la raíz de 3 menos 1 sobre el doble de x menos pi tercios. Nos piden calcular el límite de esa función. Nosotros de manera conveniente vamos a escribir ese límite como sigue, ¿no? Aquí x igual a pi tercios de f de x. Vamos a llamar f de x la expresión anterior. Ahora, fijémonos en esto de aquí. ¿De qué tipo es ese límite? Si sustituimos directamente en la función f x por pi tercios, en el denominador vamos a tener que es 0 y en el numerador tendríamos 2 veces seno de pi tercios. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Por 2 sería raíz de 3 menos raíz de 3, 0. Ahora, coseno de pi tercios es un medio. Por 2, 1. Menos 1, 0. Entonces, el límite dado ahí es del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos para, de alguna forma, levantar esa indeterminación? Simplemente hacer operaciones algebraicas, ¿verdad? Y de alguna forma se tiene que simplificar algún término de modo tal que se levante la indeterminación. Como vemos en este caso, en el numerador aparecen funciones trigonométricas. Entonces será de alguna manera conveniente expresar los argumentos del seno y el coseno en términos de la expresión del denominador. ¿Cómo? A ver, veamos aquí lo siguiente. Tenemos x menos pi tercios. Entonces, el seno o el coseno podría tener que escribirse algo así como x menos pi tercios multiplicado por un número k, donde k es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, hay que intentar buscar algo de ese tipo. Aquí vamos a recordar lo siguiente. Pi tercios tiene que aparecer de hecho en el argumento de x. Entonces, eh, recordemos a que es igual el seno de pi tercios. El seno de pi tercios es la raíz de 3 sobre 2. El coseno también, porque necesitamos eso, coseno de pi tercios es igual a un medio. ¿Por qué? Porque mire, aquí aparece el seno, entonces de alguna manera tenemos que relacionar con el seno de pi tercios, luego utilizar nuestras identidades de transformaciones trigonométricas y pasar el argumento x en términos de x menos pi tercios. Entonces, hagamos eso. Escribimos entonces a la función de f de x como sigue. Miren, justamente el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 y aquí aparece raíz de 3. El coseno de pi tercios es un medio y en el numerador aparece 1. Entonces, es conveniente factorizar, por ejemplo, aquí el 2 y tendríamos seno de x y lo relacionamos con raíz de 3 porque el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces tendríamos aquí menos raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Más, nuevamente factorizamos el 2 ahí, tendríamos 2 veces coseno de x menos un medio, ¿verdad? Entonces, hemos logrado algo que nos va a permitir aplicar nuestras identidades de transformaciones trigonométricas. Y en el denominador tenemos el mismo
término, que sería x menos pi tercios multiplicado por 2. Veamos aquí lo siguiente. Sería ya conveniente reemplazar la raíz de 3 sobre 2 por el seno de pi tercios. Y en este otro lado, un medio por el coseno de pi tercios también. Entonces, ya podemos aplicar nuestras identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces, recordemos qué propiedades vamos a aplicar. Vamos a escribir aquí nada más propiedad 1. Y la primera parte será el seno de x menos el seno de pi tercios. Y para eso tenemos que utilizar la fórmula o la propiedad de que, por ejemplo, un seno de alfa menos el seno de beta es equivalente a escribir dos veces el coseno de la semisuma de los ángulos, es decir, alfa más beta sobre 2, multiplicado por el seno de la semidiferencia de sus ángulos, en este caso alfa menos beta sobre 2. Y la segunda propiedad sería para el coseno, ¿verdad? Para el coseno, para aplicar en esta parte. Entonces, el coseno de alfa menos el coseno de beta se puede escribir como el negativo de 2 multiplicado por el seno de la semisuma de sus ángulos multiplicado por el seno de la semidiferencia de sus ángulos. De ese modo. Entonces, conociendo eso, el f de x, la función f de x, va a estar dado como, miren, dos veces aplicamos esta primera propiedad, entonces tenemos 2 por 2, 4, o en este caso pongámoslo más abajo para que quede mejor. Aquí f de x será igual a 2 veces, con este 2, 4, coseno de la semisuma de los ángulos, en este caso x más pi tercios sobre 2. X más pi tercios sobre 2, multiplicado por el seno de la semidiferencia de sus ángulos, x menos pi tercios sobre 2. Más este 2, pero aquí, miren, el negativo de 2. Entonces tendríamos que escribir el negativo de 4 por el seno de la semisuma de sus ángulos. En este caso, x más pi tercios sobre 2. X más pi tercios sobre 2, multiplicado por el seno de la semidiferencia de sus ángulos, alfa menos beta sobre 2. Tenemos esa expresión, ¿verdad? Sobre la misma expresión del denominador, que vendría a ser dos veces x menos pi tercios, dado de esa manera. Ahora, miren, hay que factorizar el seno. A ver, ¿qué hemos escrito aquí? Alfa menos beta. Debería ser x menos pi tercios. Factoricemos el seno de x menos pi tercios ya de manera conveniente y vamos a obtener algo como sigue. Será aquí igual a seno, ya de manera conveniente se va a escribir aquí seno de x menos pi tercios sobre 2. Y en el denominador vamos a escribir x menos pi tercios sobre 2. Esto con el propósito de aplicar una identidad trigonométrica, bueno, no una identidad, sino un límite notable. Multiplicado, bueno, se ha factorizado seno de x menos pi tercios sobre 2 y quedaría en otro lado 4 por el coseno de x más pi tercios sobre 2 menos, miren ahí, menos
el seno de x más pi tercios sobre 2. O sea, aquí ya se está escribiendo de manera directa y es sencillo de ver que es así. Sobre 2. Pero aquí aparece un 2, entonces se tiene que haber multiplicado aquí por 2. Y si lo juntamos con este 2, aquí tiene que aparecer el 4, ¿verdad? Haz las cuentas y verás que es lo mismo. Bien, tenemos eso. Ahora, va a ser conveniente denotar al primer factor de ese producto como un h de x, por ejemplo, y el segundo factor como un g de x. A este le vamos a llamar h de x y a esto de aquí una función g de x. Con el propósito siguiente. Ahí está. Con eso tenemos claramente que la función f de x es el producto de la función h de x y g de x. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el límite cuando x tiende a pi tercios de la función f de x? Calculando los límites de h de x y g de x cuando x tiende a pi tercios, pero siempre garantizando que el límite de h de x y g de x existen. Bien, entonces, vamos a utilizar aquí la siguiente propiedad. Ahí tenemos propiedad 1 y vamos a anotar por acá propiedad 2. Esta propiedad dice lo siguiente, y utilicemos este h y g de x. Si el límite de la función h de x cuando x tiende a una a es igual a L1, es decir, existe, y es L1, y el límite de la función g de x cuando x tiende a existe y es L2, entonces el límite de la función h de x por g de x, en este caso f de x, va a ser, bueno, cuando x tiende a, será exactamente igual al producto de los límites de cada una de las funciones cuando x tiende a, es decir, L1 por L2. De esa manera vamos a calcular el límite de f de x. Pero en nuestro caso, el a es igual a pi tercios, ¿no? Aquí vamos a escribir para nuestro caso a es igual a pi tercios. Bien, entonces procedamos a calcular el límite de la función h de x cuando x tiende a pi tercios. Entonces, aquí pongamos un asterisco y calculemos ese límite. Límite cuando x tiende a pi tercios de nuestra función h de x. ¿Qué será? A ver, veamos si existe. Es el seno sobre esa expresión, ¿verdad? A ver, aquí recordemos lo siguiente. Digamos que existe, por ejemplo, es un L1 o, a ver, hay que hacer una afirmación, ¿verdad? Lo cierto es que aquí, a simple vista, el límite de la función h de x, que está conformado por seno de x menos pi tercios sobre 2 sobre x menos pi tercios sobre 2, cuando x tiende a pi tercios va a ser 1. No sé si se dan cuenta porque eso a primera vista es 1. Afirmemos que sale 1. Y ahora, digamos por qué. Pues sucede lo siguiente. Cuando x tiende a pi tercios, sucede que la expresión x menos pi tercios sobre 2 tiende al 0. Es evidente, ¿verdad? Cuando x tiende a pi tercios, la expresión del numerador tiende a pi tercios menos pi tercios, es decir, tiende a 0 sobre 2, y eso tiende a 0. Bien, denotemos ese x menos pi tercios por y. Entonces, de eso tenemos que el límite de h de x, o más abajo, de eso vamos a tener que el límite de la función h de x, cuando x
tiende a pi tercios, será lo mismo que calcular el límite de la función h de x es seno de, bueno, esta expresión, ¿verdad? Entonces, estamos llamando y a su argumento, entonces tendríamos seno de y sobre y cuando y tiende a 0. Y eso es un límite notable, ¿verdad? Que viene a ser exactamente 1. Bien, ahora vamos con el segundo caso, o es decir, con el límite de la función g de x. El límite de la función g de x, cuando x tiende a pi tercios, será igual a que, a ver, el g de x es esta función que tenemos acá, ¿verdad? Y lo cierto es que existe. A ver, hay que reemplazar directamente x por pi tercios, entonces tendríamos coseno de 2 veces pi tercios, que viene a ser solamente coseno de pi tercios, y el coseno de pi tercios es 1/2. ¿De acuerdo? Entonces sería 1/2 menos el seno de x más pi tercios. Reemplazamos x por pi tercios, tendríamos 2 veces pi tercios sobre este 2, vendría a ser solamente pi tercios, y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Aquí, raíz de 3 sobre 2. Bueno, aquí todavía aparece un 4 y en el denominador un 4, pero lo vi necesario ya no colocarlo, pero de todas formas lo ponemos. Se simplifica y tendríamos aquí solamente 1 menos la raíz de 3 sobre 2. Y para este caso será L2 y en este caso es L1. Luego decimos acá que el límite de la función f de x, cuando x tiende a pi tercios, será igual al producto de los límites de f de x y g de x cuando x tiende a pi tercios. No sé, en este caso L1 por L2 igual a 1 multiplicado por la expresión aquí dada, ¿no? Que vendría a ser solamente 1 menos raíz de 3 sobre 2. Ese sería el ejercicio A. Ahora rápidamente vamos a pasar a la parte B. No sé si me queda tiempo, pero bueno, vamos a pasar a la parte B. Tenemos aquí y nos piden calcular el límite de, bueno, vamos a copiar eso también porque no se visualiza bien. A ver, nos piden calcular el límite de la función x más la raíz cúbica de 1 menos x al cubo cuando x tiende al infinito positivo. Y nuevamente, de manera conveniente, vamos a escribir esa función como f de x. ¿De acuerdo? Como f de x. Ahora, vemos que f de x, al calcular, o bueno, al hacer tender x al más infinito, vamos a obtener una forma indeterminada, ¿verdad? Del tipo infinito menos infinito. No sé si les queda claro eso. Más infinito menos infinito. Y esto es una forma indeterminada. Porque no se sabe exactamente qué significado tiene más infinito menos infinito. Bien, entonces tenemos que de alguna forma levantar esa indeterminación. Y para eso, eh, notemos lo siguiente, que, a ver, x crece indeterminadamente, ¿cierto? Es decir, x se acerca al infinito mediante valores positivos. Entonces, es factible asumir que x sea, o bueno, consideremos x no menor a 2. Es correcto asumir eso, ¿verdad? Porque solamente importa analizar qué sucede con f de x cuando x asume valores muy grandes. Y todavía el 2 es muy pequeño. Pero bueno, consideremos 2. Entonces, x es no menor a 2. Entonces decimos aquí, asumamos
que x es no menor a 2. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces, intentemos levantar esa indeterminación. Es decir, al f de x lo vamos a representar como, a ver, disfracemos este x como raíz cúbica de x al cubo más 3 raíz de 1 menos x al cubo. Todo eso sobre 1. ¿De acuerdo? Vamos a escribir eso sobre 1. Ahora, multipliquemos con el propósito de aplicar las identidades, bueno, productos notables, ¿verdad? Productos notables. Aquí x al cubo, de alguna manera, tenemos que buscar levantar esa indeterminación. Entonces, de forma conveniente, hay que multiplicar aquí por 3, bueno, raíz cúbica de x a la sexta, es decir, esta expresión al cuadrado, más esta expresión al cuadrado, que vendría a ser raíz cúbica de 1 menos x al cubo al cuadrado, menos el producto de ellos, ¿verdad? Que en este caso sería 3 raíz cúbica, perdón, de x al cubo, multiplicado, bueno, ya directamente aquí, raíz cúbica de x por 1 menos x al cubo. En este caso sería x al cubo menos x a la sexta. Bien, x a la sexta. Todo eso sobre la misma expresión. Cerramos paréntesis y bueno, hay que copiarlo de manera fácil la expresión del numerador. Control C, Control V. Ahí está. Bien. Aquí aparecía el signo negativo, se ha borrado. Y lo demás sí está bien. Ahora, si se dan cuenta, hemos escrito algo del tipo, aquí nada más, a más b multiplicado por a al cuadrado más b al cuadrado menos a por b. Esto, como todos ustedes saben, es a al cubo más b al cubo, ¿verdad? Eso de ahí. Ahora, si hemos hecho eso, tenemos que garantizar que la expresión del denominador es distinto de 0. Bien, como hemos asumido x no menor a 2, definitivamente esa expresión del denominador es distinto de 0. ¿Cómo? Del siguiente modo. A ver, hagamos algo aquí. Miren, ingresemos el negativo dentro de la raíz cúbica. Más, menos, más. Bien, entonces, notemos lo siguiente. Esta expresión siempre va a ser no negativa porque está elevado a un cuadrado perfecto. Bueno, es un cuadrado perfecto en realidad, no que está elevado a un cuadrado perfecto, sino es un cuadrado perfecto. Bien, siempre será no negativo. Ahora, veamos aquí lo siguiente. Bueno, también aquí podemos asumir que es no negativa porque está elevado a una potencia par, ¿no? Y en este otro lado, veamos qué sucede. O simplemente aquí, miren, tenemos x a la sexta menos x al cubo. Pero si el x es no menor a 2, esto va a ser igual a qué, o simplemente va a ser no menor a 2 al cubo menos 2, a ver, 2 a la sexta, ¿verdad? 2 a la sexta menos 2 al cubo, que eso vendría a ser 64 menos 8, 46, o bueno, 56, ¿no? Y es mayor que 0, y distinto de 0. Entonces, eso nos garantiza de poder multiplicar y dividir por esa expresión. Bien, ahora, si eso se da, f de x va a ser que, miren, según esta propiedad, nuestro numerador va a resultar ser solamente x al cubo más 1 menos x al cubo. Sobre, a ver, la expresión anterior, ¿verdad? Esta de aquí. A ver, vamos a copiar eso.
U, seleccionemos, control C y control V. Aquí está. Bueno, se desapareció este. Bien, ahora sí. Y podemos borrar esto de acá porque se va a hacer 0. Y tenemos nada más 1 en el numerador. Ahora, dado eso, procedamos a calcular el límite. Decimos entonces, el límite de la función f de x, cuando x tiende al infinito positivo, será igual a calcular el límite acá, ¿no? En esta función, que sería 1 sobre, ¿qué cosa? A ver, veamos. 3, o bueno, raíz cúbica de infinito a la 6. Aquí viene a ser infinito positivo, ¿verdad? Más raíz cúbica de infinito al cuadrado, que vendría a ser también positivo, ¿no? Porque 1 menos infinito, infinito, esto sería equivalente a menos infinito. Pero está elevado al cuadrado, entonces sería menos infinito por menos infinito, que viene a ser infinito positivo. No es una forma indeterminada y entonces ese será infinito positivo. Más, aquí, parece que habría problemas, pero esto podemos escribirlo como x al cubo por x al cubo menos 1. Ahora, si reemplazamos infinito por x, tendríamos infinito positivo al cubo, infinito positivo al cubo menos 1. Esto viene a ser infinito positivo más infinito positivo. Ese producto y esto resulta ser infinito positivo, no hay problema. Entonces, también tendremos aquí más infinito. Tendremos formas determinadas y eso va a ser solamente 1 sobre infinito positivo que va a venir a ser 0. Eso sería el ejercicio B. Vamos a continuar en próximos videos con los demás ejercicios y vamos a subir el PDF del examen. Eso fue todo por hoy. Hasta luego y cuídense.